Era un martes cualquiera, pero terminó siendo el día que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando la alarma de incendios del edificio donde vivíamos empezó a sonar a las 8 de la noche. Laura, mi mujer, estaba en la ducha, y yo, como siempre, estaba terminando de revisar unos planos en mi despacho. No había señales de fuego, pero la alarma seguía chillando como si el edificio entero estuviera en llamas. Baja tú y avisa a los niños. Yo me encargo de Laura, le grité a mi hija mayor, Paula, mientras corría hacia la ducha. Al abrir la puerta del baño, Laura me miró sobresaltada, cubierta de espuma y bajo el agua caliente. Javi, ¿qué pasa? La alarma, rápido, vístete y sal de aquí. Me di la vuelta para darle privacidad, pero fue entonces cuando noté algo extraño. Sobre el lavabo, una pulsera dorada que no le había visto antes y una pequeña nota doblada a un lado. Mi instinto, ese que siempre había ignorado, me dijo que no era algo bueno. Con el caos de la alarma, decidí dejarlo para después. La ayudé a salir, y en menos de 5 minutos toda nuestra familia estaba en la calle junto al resto de vecinos. La alarma resultó ser un fallo técnico, algo insignificante. Todos regresamos a nuestras casas refunfuñando por el susto, pero yo no podía dejar de pensar en esa pulsera y la nota. Cuando Laura se quedó dormida, volví al baño para revisarlas. La nota decía: gracias por la noche de ayer. Lo repetiría 1000 veces más. Mi estómago se hundió. La pulsera y esa frase no eran nada mío, ni tenían nada que ver con nuestra vida. La nota se quedó en mis manos como una verdad irrefutable que no tenía forma de ignorar. No era mi letra, no era mi pulsera, y definitivamente no era un simple malentendido. Esa frase, gracias por la noche de ayer. Lo repetiría 1000 veces más, resonaba en mi cabeza como si la hubiese leído 1000 veces. Mi primer instinto fue despertarla y exigirle explicaciones, pero me detuve. Algo en mi interior me dijo que no lo hiciera. No todavía. Volví a guardar la nota donde estaba y apagué la luz del baño, intentando mantener la calma. Me recosté en la cama junto a Laura, quien dormía profundamente, como si no tuviera nada de qué preocuparse. Sus respiraciones eran lentas, regulares. La observé por unos minutos, tratando de entender cómo alguien puede vivir una doble vida tan tranquilamente. ¿Había estado pasando algo así durante meses? ¿Años? Las preguntas se acumulaban, pero las respuestas estaban enterradas, y era mi trabajo desenterrarlas. A la mañana siguiente, Laura actuó como si nada hubiera pasado. Mientras desayunábamos, sonrió como siempre, preguntándome si necesitaba algo para el trabajo o si quería que pasara a recoger algo del supermercado. Todo parecía normal, pero yo no podía dejar de analizar cada palabra, cada gesto. La conocía demasiado bien para no notar lo que antes había pasado por alto. Su forma de evitar el contacto visual por más de unos segundos, el pequeño temblor en su mano cuando levantó la taza de café. Eran detalles minúsculos, pero ahora todo parecía parte de una actuación. Decidí no confrontarla. No todavía. Necesitaba más información, algo más sólido que una nota y una pulsera. Así que, cuando ella salió de casa, llamé al trabajo diciendo que me tomaría el día. Tenía que empezar a tirar del hilo antes de que se deshiciera. Revisé la casa en busca de cualquier otra señal que pudiera darme pistas. Laura era meticulosa con sus cosas, así que no esperaba encontrar mucho. Pero tras revisar el armario, me topé con algo interesante. En una de sus cajas de zapatos, encontré una pequeña caja de madera que nunca había visto antes. Dentro había un par de llaves y un recibo de hotel fechado hace 2 días. El hotel estaba a unos 30 minutos de casa, así que tomé mi coche y conduje hasta allí. Llegué al mostrador y traté de mantener la calma mientras hablaba con la recepcionista. Hola, estoy buscando información sobre una estancia reciente. Mi esposa,
Laura, estuvo aquí hace 2 días y parece que olvidó algo en la habitación. La mujer me miró con una mezcla de duda y simpatía. Después de unos segundos, consultó en su computadora. Ah, sí, aquí está. Habitación 208, ¿podría mostrarme una identificación, por favor? Le mostré mi identificación sin vacilar, y ella me entregó una llave. Subí las escaleras con un nudo en el estómago. La habitación estaba exactamente como esperaba, limpia, sin señales evidentes de lo que había pasado allí. Pero entonces vi algo en la mesita de noche. Era un ticket de restaurante con un nombre escrito a mano, Álvaro. El mismo Álvaro que estaba guardado en su teléfono como Álvaro, trabajo. El mismo nombre que había visto aparecer en su pantalla semanas atrás. De repente, todo encajaba. Volví al coche con el ticket en la mano, sintiendo que el aire pesaba el doble de lo normal. De camino a casa, mi cabeza daba vueltas. ¿Cuántas veces había usado esa habitación? ¿Desde cuándo estaba viendo a este hombre? ¿Qué tan estúpido había sido yo para no darme cuenta antes? Mi primer impulso era llamar a Laura y exigirle que me lo explicara todo, pero sabía que no podía mostrarle mis cartas. No todavía. Tenía que planear mi siguiente movimiento con cuidado. Esa noche, esperé a que los niños estuvieran dormidos antes de hacerle una pregunta que llevaba horas practicando en mi cabeza. ¿Cómo estuvo tu día? Algo interesante. Lo de siempre, respondió ella sin inmutarse. Reuniones, un poco de caos en la oficina. Nada especial. Nada especial. Esa frase me hirió más de lo que esperaba. Sabía que estaba mintiendo, pero su tranquilidad era lo que realmente dolía. Se levantó de la mesa, me dio un beso en la mejilla y subió al dormitorio. Yo me quedé allí, mirando su plato vacío, sintiéndome como un extraño en mi propia casa. Esa noche no pude dormir. Estuve en vela hasta las 3 de la mañana, repasando todo en mi cabeza. Finalmente, decidí que no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Si ella no iba a confesar, entonces yo iba a encontrar la verdad por mi cuenta. A la mañana siguiente, me levanté decidido. Si Laura pensaba que podía seguir adelante como si nada, estaba equivocada. No era alguien que tolerara la mentira, y menos de quien juró serme fiel. Decidí que esa noche la confrontaría, pero no sin un plan claro. Pasé el día ordenando mis pensamientos y preparando cada detalle. Cuando llegó la noche, esperé pacientemente. Laura llegó a casa como si fuera cualquier otro día, saludó a los niños, preparó la cena y charló conmigo sobre banalidades. Su habilidad para actuar me resultaba casi admirable, si no fuera porque sabía lo que había hecho. Yo también interpreté mi papel, sonrisas, pequeños comentarios, incluso un te quiero mientras pasaba a su lado. Quería que bajara la guardia por completo. Después de cenar, llevé a los niños a sus habitaciones y me aseguré de que estuvieran dormidos. Regresé al salón donde Laura estaba sentada en el sofá, revisando algo en su portátil. Me senté frente a ella y la observé en silencio durante unos segundos. Levantó la vista y me sonrió. ¿Qué pasa, Javi? ¿Por qué esa cara? Quiero hablar contigo de algo importante, respondí con calma. Mi tono serio borró su sonrisa de inmediato. Cerró el portátil y lo puso a un lado. ¿Qué sucede?, preguntó, visiblemente incómoda. Saqué la nota que había encontrado en el baño la noche de la alarma. La coloqué sobre la mesa entre nosotros y la empujé hacia ella. Quiero que me expliques esto. Laura miró la nota y su rostro se transformó. Fue un cambio sutil, pero inconfundible. Sus ojos se abrieron ligeramente y su respiración se aceleró, aunque trató de disimularlo. Tomó la nota en sus manos, la leyó y luego la dejó sobre la mesa. No sé qué es esto, dijo finalmente, pero su voz tembló apenas perceptiblemente. ¿De dónde lo sacaste? No importa de dónde lo saqué,
respondí sin apartar la mirada. Quiero saber por qué alguien te dejó esto. Quiero saber quién es y qué significa. Laura dudó un segundo demasiado largo antes de responder. Debe ser un malentendido. No tengo idea de quién pudo haber dejado eso. De verdad, repliqué, inclinándome hacia adelante. ¿Es eso lo mejor que tienes, Laura? Una nota firmada, Álvaro, y tú me dices que no tienes idea. Laura se puso de pie de golpe, como si mi tono la hubiera encendido. ¿Qué estás insinuando, Javi? Que estoy haciendo algo indebido. Eso es ridículo. Lo que es ridículo es que me trates como si fuera un idiota, le respondí, levantándome también. No solo es esta nota. Encontré el recibo del hotel. La habitación 208. Y adivina qué nombre estaba escrito en el ticket del restaurante. Álvaro, ¿todavía quieres fingir que no sabes nada? Por primera vez, Laura no tuvo respuesta inmediata. Su rostro cambió, su confianza se desmoronó, y por un momento pensé que iba a confesar. Pero en lugar de eso, optó por un ataque. ¿Qué hacías revisando mis cosas? ¿No confías en mí? No intentes girar esto hacia mí, dije con firmeza. Confianza, Laura, es lo que destruiste cuando decidiste acostarte con otro hombre. Así que no me vengas con eso. Ella se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de ira y desesperación. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se sentó de nuevo. No es lo que piensas, Javi. Entonces dime qué es, le exigí. Laura se pasó las manos por el cabello, claramente intentando ganar tiempo. Finalmente, habló, pero sus palabras no hicieron más que enfurecerme. Es alguien del trabajo, sí. Pero no es lo que tú crees. Solo, salimos a cenar un par de veces. No pasó nada más. Cenar, repetí con incredulidad. Y la nota, y la habitación de hotel, ¿qué cenaste, Laura? Mentiras a la parrilla. No me hables así, respondió, alzando la voz. Estoy diciendo la verdad. Fue un error, ¿vale? Me sentí sola. Tú siempre estás ocupado, siempre estás trabajando. Solo quería a alguien con quien hablar. Hablar, repliqué, incapaz de contener mi rabia. ¿Hablar en un hotel, hablar con esa nota que dice claramente lo que hiciste? No me vengas con excusas baratas, Laura. Dime la verdad. Finalmente, la fachada de Laura se desmoronó. Rompió a llorar y enterró su rostro en las manos. Está bien, dijo entre sollozos. Lo hice. Fue un error. Una estupidez. Pero ya terminó, Javi. Lo juro. No significa nada. La observé, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cuánto tiempo lleva esto, Laura? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? No mucho, respondió rápidamente. Un par de meses, tal vez. Pero ya no lo veo, te lo prometo. Fue una locura temporal. Te amo, Javi. Por favor, dame otra oportunidad. Su súplica me dejó helado. No sabía si quería gritarle, salir corriendo o simplemente desplomarme en el suelo. El peso de sus palabras era abrumador, pero sabía una cosa con certeza, nada sería igual después de esa noche. Después de la confesión de Laura, algo dentro de mí se apagó. No era simplemente rabia o tristeza, era una mezcla letal de vacío y determinación. Sabía que no podía dejar que esto terminara con una disculpa superficial y lágrimas de arrepentimiento. Ella había roto algo que jamás podría arreglarse, y aunque no sabía si algún día podría perdonarla, tenía claro que no iba a dejar que saliera de esta sin consecuencias. No dije mucho más esa noche. La dejé llorar en el sofá mientras subía al dormitorio. Cerré la puerta con llave, no porque temiera que entrara, sino porque quería un momento para mí. Esa noche no dormí. Me quedé despierto,
mirando el techo, planificando cada detalle. Si Laura quería destruir nuestra familia por un capricho, yo iba a asegurarme de que sintiera cada fragmento de la ruina que había causado. Al día siguiente, salí temprano, sin decirle nada. Laura intentó detenerme en la puerta, pero la ignoré. Necesitaba tiempo y espacio, y sobre todo, necesitaba un plan. Primero, recopilé pruebas. Volví al hotel donde Laura había estado con Álvaro. Sabía que el recibo del restaurante no era suficiente, así que me acerqué a la recepción con un aire despreocupado. Disculpe, le dije al recepcionista. Mi esposa estuvo aquí recientemente y olvidó su collar en la habitación. Quisiera confirmar los datos de la reserva para recuperarlo. La joven detrás del mostrador dudó un momento, pero finalmente buscó en su sistema. ¿A nombre de quién estaba la reserva?, preguntó. Álvaro García, respondí con seguridad. Lo había visto en el ticket del restaurante. Asintió y me mostró la información. La habitación había sido reservada por Álvaro durante las últimas 2 semanas. Lo siento, pero no tenemos reportado ningún collar. Tal vez debería intentar contactarlo directamente. Sonreí y agradecí su ayuda. Lo importante era que ahora tenía algo concreto, fechas, nombres y un testigo que podría confirmar todo si fuera necesario. El siguiente paso fue contratar a un abogado. No porque quisiera iniciar el proceso de divorcio de inmediato, sino porque necesitaba cubrir mis bases. Quería asegurarme de que, si decidía terminar todo, saldría lo menos perjudicado posible. El abogado fue claro, con la información que tenía, podía asegurarme de que Laura no se quedara con mucho. Además, me sugirió algo que no había considerado, exponer el asunto al trabajo de Laura. Si este tipo también trabaja allí, y esto fue una relación inapropiada en el contexto laboral, podrías usarlo a tu favor. Podrías incluso presionar para que él pierda su trabajo, dependiendo de las políticas de la empresa, me dijo. Esa idea comenzó a tomar forma en mi mente. No solo quería que Laura sintiera las consecuencias, sino también Álvaro. Ese tipo se había metido en mi vida, y no iba a permitir que saliera ileso. Pasé la semana recopilando más pruebas. Revisé registros bancarios, movimientos inusuales en sus tarjetas de crédito y cualquier otra cosa que pudiera usar. Cada descubrimiento me hacía sentir más en control, pero también más frío. No era solo la traición de Laura, era el descaro con el que había actuado, como si yo fuera demasiado estúpido para darme cuenta. El viernes por la noche, decidí actuar. Llamé a unos amigos cercanos y les conté lo que estaba pasando, sin entrar en detalles. Quería apoyo, pero también testigos, porque lo que iba a hacer requería precisión. Al día siguiente, mientras Laura estaba fuera, llamé a la oficina de recursos humanos de su trabajo. Me presenté como Javier López, marido de una de sus empleadas, y pedí hablar con alguien sobre un asunto serio. Al principio, fueron reticentes, pero cuando mencioné que tenía pruebas de que 2 empleados estaban usando recursos de la empresa para tener un romance, se interesaron. En una reunión que concerté para el lunes, llevé copias de los registros del hotel, los recibos del restaurante y un resumen claro de las fechas y horas en las que Laura y Álvaro se habían encontrado. No di más explicaciones personales, solo les dije que estaba afectando mi vida personal y que creía que la empresa debía saberlo. La expresión en sus caras me dijo que había causado un impacto. Me prometieron que investigarían, y yo sabía que eso significaba que Álvaro, al menos, tendría problemas. Laura también enfrentaría consecuencias, pero no me importaba tanto en ese momento. Lo que quería era ver cómo este hombre perdía todo por jugar con mi vida. Cuando regresé a casa esa noche, Laura estaba en el sofá, esperando. «¿Podemos hablar?», dijo con voz temblorosa. «Claro», respondí, sentándome frente a ella. «¿De qué quieres hablar?» «Sé que estás enfadado, Javi».
Pero quiero arreglar esto. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Lo que sea, repetí, mirándola fijamente. Ella asintió. Sí. Lo que sea. Entonces renuncia a tu trabajo, le dije con frialdad. Laura me miró como si le hubiera pedido que saltara desde un puente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ese lugar es donde todo comenzó. Si realmente quieres arreglar esto, empieza por ahí. Laura dudó, y en ese momento supe que su compromiso no era tan fuerte como decía. No puedo hacer eso, Javi. Mi carrera es importante. Además, no tiene sentido. Entonces no hay nada más que hablar, respondí, levantándome. Tú hiciste tus elecciones, Laura. Ahora tendrás que vivir con ellas. No fue la última conversación, pero marcó el punto en el que dejé de verla como mi esposa y empecé a verla como alguien que había destruido lo que teníamos. Sabía que la venganza no iba a devolverme la paz, pero al menos me daba la satisfacción de saber que no saldría de esto sin consecuencias. Habían pasado 2 semanas desde la confrontación inicial y la casa se había convertido en un campo minado. Laura y yo apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, las palabras eran cortas, cargadas de tensión. Los niños notaban el cambio, aunque intentaban actuar como si todo estuviera bien. Yo me mantenía ocupado recopilando más información y planeando mi próximo movimiento. Sabía que se acercaba el momento de tomar una decisión definitiva, y la verdad era que no estaba seguro de lo que iba a hacer. Una noche, después de acostar a los niños, bajé al salón. Laura estaba sentada en el sofá con una copa de vino, mirando la televisión sin realmente prestar atención. Apagué el televisor con el control remoto y me senté frente a ella. Sabía que esta sería una conversación definitiva, y quería asegurarme de que entendiera todo lo que tenía que decir. Laura, necesitamos hablar, dije con firmeza. Ella sintió lentamente y dejó la copa de vino sobre la mesa. Lo sé. Dime lo que estás pensando. Respiré hondo. Las palabras que iba a decir no eran fáciles, pero eran necesarias. No puedo seguir así. No puedo vivir con alguien en quien no confío. Y después de lo que hiciste, no sé si alguna vez podré volver a confiar en ti. Laura cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando mis palabras. Lo sé. Pero quiero intentarlo, Javi. Quiero arreglar esto. Haré lo que sea necesario. Ya te pedí que dejaras tu trabajo, y ni siquiera consideraste la posibilidad, respondí. Eso me dice mucho, Laura. Si no estás dispuesta a sacrificar algo por salvar nuestro matrimonio, ¿cómo esperas que crea en tus palabras? ¿De verdad crees que dejar mi trabajo solucionaría algo?, replicó, con un tono que oscilaba entre la defensa y la desesperación. Esto no se trata de mi trabajo. Se trata de nosotros. De lo que hemos construido juntos. Lo que construimos lo destruiste tú, la interrumpí. Yo no invité a nadie a un hotel, ni rompí los votos que hicimos. Esto está en ti, Laura. Todo esto es tu culpa, y lo sabes. Lo sé, admitió en voz baja, con lágrimas comenzando a correr por su rostro. Lo sé, Javi. Pero por favor, dame una oportunidad. No quiero perderte. No quiero perder a nuestra familia. Ya nos perdiste, respondí, sintiendo que mi voz se endurecía. Lo que teníamos murió en el momento en que decidiste traicionarme. Puedes arrepentirte todo lo que quieras, pero eso no cambia los hechos. Laura sollozó abiertamente, y aunque verla así me removía por dentro, no podía permitirme flaquear. Me había pasado semanas lidiando con mi propio dolor, noches sin dormir, preguntándome qué había hecho mal. Pero la verdad era que esto no se trataba de mí. Ella había tomado sus decisiones, y ahora ambos estábamos pagando el precio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente, su voz rota. Voy a terminar esto, dije, sin rodeos.
Voy a hablar con un abogado y empezar el proceso de divorcio. Puedes quedarte en la casa por ahora, por los niños, pero eventualmente, tendremos que resolver eso también. No. Por favor, no hagas esto, suplicó. Podemos ir a terapia, podemos trabajar en esto. Por favor, Javi, no tires todo por la borda. No tirar todo por la borda, repetí, incrédulo. Laura, tú fuiste quien tiró todo por la borda. Yo solo estoy recogiendo los pedazos y tratando de seguir adelante. No puedes pedirme que lo ignore, que actúe como si nada hubiera pasado. Porque pasó, y no puedo fingir que no. Se hizo un largo silencio entre nosotros. Laura lloraba en silencio, y yo me quedé sentado, observándola, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. Durante años había creído que éramos un equipo, que podíamos superar cualquier cosa juntos. Pero ahora me daba cuenta de que, a pesar de todo, había algo fundamental que nos había fallado. ¿Y los niños?, preguntó finalmente. ¿Qué les vamos a decir? Les diremos la verdad, de la forma más simple posible, respondí. Que mamá y papá ya no pueden estar juntos, pero que los amamos mucho y siempre estaremos para ellos. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró Laura, enterrando su rostro en sus manos. Pensé que podríamos superarlo. Tal vez podríamos haberlo hecho, si hubieras sido honesta desde el principio, respondí. Pero no lo fuiste. Y ahora es demasiado tarde. Me levanté y me dirigí a la puerta del salón. Antes de salir, me detuve y me volví hacia ella. Voy a estar en el dormitorio de invitados. No quiero que los niños nos escuchen discutir más. Podemos hablar de los detalles mañana. Laura no respondió. Se quedó allí, sentada en el sofá, con el rostro cubierto de lágrimas. Cerré la puerta detrás de mí y subí las escaleras, sintiéndome más cansado de lo que nunca había estado. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que fuera menos dolorosa. Esa noche, mientras me acostaba en la cama vacía del dormitorio de invitados, no pude evitar sentir una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente había tomado el control de la situación, tristeza porque el amor que alguna vez había sentido por Laura ahora era solo un recuerdo distante. Los días siguientes a nuestra última conversación fueron fríos y estructurados, como una rutina impuesta por necesidad. Laura y yo apenas nos dirigíamos la palabra, y cuando lo hacíamos era únicamente sobre los niños o los temas logísticos de la casa. Las palabras eran precisas y calculadas, carentes de cualquier emoción que pudiera evocar recuerdos de lo que alguna vez habíamos sido. Una semana después de aquella noche, llegó el momento de enfrentar a los niños. Era una conversación que había practicado mentalmente más veces de las que quisiera admitir, pero ninguna preparación fue suficiente para la expresión de confusión y tristeza en sus rostros. Los reunimos en el salón, Laura y yo sentados en extremos opuestos del sofá. Chicos, hay algo importante de lo que necesitamos hablar con ustedes, comencé, intentando que mi tono sonara sereno, aunque por dentro me consumía el nerviosismo. Paula, con su madurez de 15 años, nos miró fijamente, anticipando que algo malo venía. Samuel, con apenas 12, no tenía esa misma intuición, pero su rostro reflejaba curiosidad y un poco de preocupación. Papá y yo hemos tomado una decisión, dijo Laura, intentando mantener la voz firme. Vamos a separarnos. La reacción fue inmediata. Paula se cruzó de brazos y nos miró con incredulidad. ¿Separarse? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No estamos bien juntos, cariño, respondí, tratando de encontrar las palabras correctas. Hemos intentado resolver nuestras diferencias, pero no hemos podido. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Los dos los amamos mucho, y siempre vamos a estar aquí para ustedes. Samuel no dijo nada al principio. Solo bajó la mirada, jugando con las mangas de su sudadera. Luego, en voz baja, preguntó,
¿es mi culpa? Ese comentario me rompió. Me levanté del sofá y me acerqué a él, poniéndole una mano en el hombro. No, hijo. Esto no es culpa tuya ni de tu hermana. Es algo entre mamá y yo. Ustedes no han hecho nada malo. Paula no parecía convencida. Nos miró a ambos, con los ojos llenos de lágrimas que intentaba contener. ¿Es porque mamá hizo algo malo?, preguntó directamente, su tono acusador dirigido a Laura. Laura se tensó, y yo intervine rápidamente. Esto no es momento de buscar culpables. Lo importante es que sigamos siendo una familia, aunque las cosas cambien. La conversación terminó con abrazos incómodos y una sensación de vacío en el aire. Esa noche, Paula se encerró en su cuarto y Samuel se quedó dormido en el sofá, demasiado confundido para querer subir a su cama. Yo me senté en la mesa del comedor, mirando la hoja de los trámites de divorcio que el abogado me había enviado esa mañana. Era solo una formalidad, pero cada línea era un recordatorio de lo que se había perdido. Pasaron los días, y el proceso de divorcio comenzó a tomar forma. Laura accedió a que los niños se quedaran en la casa conmigo, al menos por ahora, mientras ella buscaba un lugar donde mudarse. Yo me encargué de la rutina, llevarlos al colegio, ayudarles con sus tareas, intentar llenar el vacío que había dejado la ruptura. Laura y yo evitábamos cualquier enfrentamiento directo. Había momentos en los que parecía querer hablar, como si quisiera decir algo más, pero yo no estaba interesado en escuchar. Había hecho mi paz con lo que había sucedido, y no tenía energía para discutir. Un mes después, Laura se mudó. Fue un día extraño, lleno de silencios incómodos y cajas apiladas en la entrada. Los niños estaban en la escuela, lo cual era un alivio. No quería que presenciaran ese momento. Cuando terminó de empacar, se quedó parada en la puerta, con las llaves de la casa en la mano. Javi, comenzó, pero yo la interrumpí. No tienes que decir nada, le dije, mi voz más tranquila de lo que esperaba. Esto es lo que es. Cuida de ti. Laura asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento, murmuró antes de salir. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé allí, mirando el espacio vacío donde había estado. Había esperado sentir una especie de alivio o cierre, pero lo único que sentí fue cansancio. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. No solo para mí, sino para los niños también. Paula comenzó a abrirse más conmigo, compartiendo sus sentimientos de confusión y enojo. Samuel, aunque más reservado, parecía buscar mi compañía constantemente, como si temiera que yo también pudiera irme. Decidí enfocarme en ellos, en ser el mejor padre que podía ser. Volví a practicar deportes con Samuel, ayudé a Paula con sus proyectos escolares, y cada noche cenábamos juntos en la mesa, algo que había sido raro antes de todo esto. Con el tiempo, comencé a reflexionar sobre lo que había sucedido. No buscaba justificar a Laura, pero intentaba entender cómo habíamos llegado a ese punto. Me di cuenta de que, aunque su traición había sido imperdonable, nuestra relación había estado rota mucho antes. Yo había estado demasiado enfocado en el trabajo, en proveer, en cumplir con lo que creía que era mi papel. Habíamos dejado de ser una pareja mucho antes de que apareciera Álvaro. No la perdoné, pero tampoco permití que el rencor definiera mi vida. Me prometí a mí mismo que, si alguna vez volvía a estar en una relación, sería diferente. Aprendería de mis errores y no repetiría los patrones que habían contribuido a esta ruptura. Hoy, mirando hacia atrás, veo un hombre diferente al que comenzó esta historia. No soy más cínico, ni más amargado, pero soy más consciente. Más consciente de lo que quiero, de lo que merezco y de lo que puedo ofrecer. Y aunque la herida todavía está ahí, ha comenzado a sanar. No sé qué le depara el futuro a Laura, pero sé que el mío comienza con mis hijos y conmigo mismo. Y eso, al menos, es suficiente para ahora.